¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a dar inicio con la conferencia del curso. Les presento acá a Gilbert. Bueno, sí, les presento acá a Gilbert. Él es compañero de la facultad. Él ya cerró Pensum. Actualmente, es compañero de trabajo y tiene bastante experiencia en el tema en el que, em, del que se trata la conferencia. Em, Ahí, Gilbert, no sé si te quieres presentar. Eh, Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Y bueno, como lo comentó Eduardo, mi nombre es Gilbert Perucho. Em, Como él lo comentó, ya tengo pues el cierre de Pensum, ya tengo el examen profesional privado aprobado y únicamente me queda el tema de la tesis y en eso estamos. Y como él lo comenta, pues somos compañeros de trabajo, pues tenemos ya más o menos. En mi caso, como 7 años más o menos de estar trabajando para la entidad en la que estamos laborando como desarrolladores y viendo siempre el tema de programación. Entonces, pues eso es de mi parte y como parte de la presentación. No sé si pues damos inicio a la conferencia para presentar yo. sí, sí, gracias. Gracias, Gilbert. Voy a dejar de presentar y Ahora les comparto. 3 me confirmas por ahí, Eduardo, si se ve la pantalla de lo que estoy sí, presentando. ya se ve, Va. ya se ve. Bueno, cualquier cosita me van interrumpiendo sin problema, por si tienen alguna duda. Bueno, el tema que vamos a dar en esta mañana se llama el valor estratégico de la documentación. Pues como ya les comenté un poquito acerca de mi persona, pues estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, también de aquí de la facultad. Em, en mi caso, pues soy Carnet 2013, ya hace algunos años que estudiamos por acá, pero siempre con algunos seguimientos. Y como lo comenté, pues trabajamos como desarrolladores para una entidad bancaria. En dicha entidad bancaria, pues vemos sistemas de base de datos, sistemas de desarrollo y implementaciones en nube y otros tipos de desarrollo. Para empezar con la presentación, pues les quería empezar con esta pequeña frase que dice que un mal programador escribe código que funciona, un buen ingeniero crea sistemas que otros pueden entender y mantener y escalar. Quisiera empezar con estas pequeñas preguntas para que vayamos entendiendo un poquito acerca de la conferencia. ¿Qué pasa si mañana te despiden o te enfermas y nadie entiende tu código? ¿Cuánto vale un sistema que nadie puede modificar? Esto nos pasa regularmente cuando ya estamos pues, en un ámbito laboral y al final de cuentas nadie tiene asegurado un puesto de trabajo y al final de cuentas nuestra labor como tal es siempre tratar de dejar los sistemas lo más actualizados que podamos y lo mejor documentado. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a, vamos a dejar algo y vamos a dejarlo juntamente con su documentación para que la persona que agarre el código lo pueda entender, tanto el código como lo que tengamos a cargo. ¿Cuánto vale un sistema que nadie puede modificar? Imagínense que ustedes hacen un desarrollo, no dejan una buena documentación y si alguien viene y agarra ese sistema, pues si no entienden el código, muy poco se va a poder modificar. Recuerden que cada persona es un mundo para modificar. Para alguien una variable se puede llamar X y para alguien se puede llamar Y.
Entonces, pues esa es la importancia de poder mantener escalable los sistemas. ¿Qué es realmente la documentación? La documentación consiste en comentar el código, eh, realizar diagramas, y entre los diagramas pues encontramos los casos de uso, también están los manuales técnicos, los manuales de usuario y también tenemos los diseños de arquitectura. Como comentarios en código, documentar en variables en el código es fundamental para crear software legible, mantenible y escalable, aunque el código pueda funcionar sin comentarios. La documentación interna de las variables ahorra tiempo y reduce errores a largo plazo, especialmente cuando se trabaja en equipo o se retoma un proyecto antiguo. Pues aquí hay un pequeño ejemplo. No es lo mismo decir que la variable total va a ser igual a la variable uno por la variable 2, como cuando alguien venga y diga el total es el precio por la cantidad. Em, Esto nos pasa muchas veces en la programación y normalmente nosotros, pues yo me recuerdo, ¿verdad? Que cuando nos dejaban proyectos, em, siempre era pues de empezar a hacer el código y muchas veces no le poníamos énfasis a en sí, a cómo ir documentando y cómo ir llamando a cada objeto, cada clase que vayamos teniendo. Porque muchas veces nuestra intención es solamente que el código funcione y que el código compile. Y teníamos ese mito de que si le tocaba algo, ya no funcionaba, o si le tocaba algo, en mi compu sí funciona, pero cuando se la paso al auxiliar ya no funciona. Que era algo y creo que aún sigue siendo muy común, pero hay que dejar esos mitos, ¿verdad? Para que para que empecemos a documentar bien. Por ejemplo, aquí con los comentarios en código, cuando nosotros creamos un método, creamos un constructor, creamos una variable, yo no digo que documentemos que la variable tal funciona para tal cosa y especifiquemos cada una de las cosas, sino que podemos agregar un comentario a grosso modo al inicio del método, donde nosotros especifiquemos que el método va a servir para tal cosa y si tenemos la oportunidad de documentar lo que hace el método, pues creo que con eso es algo ganador. De igual forma, cuando nosotros creamos un proyecto, muchas veces, por ejemplo, nos vamos a Visual Basic y ustedes se han dado cuenta que cuando se crea un proyecto en Visual Basic, en NetBeans, un proyecto de Java, pues las interfaces nos dan un nombre por default y muchas veces dejamos ese nombre por default y no lo cambiamos. Entonces, lo ideal sería ponerle un nombre que sea referente al proyecto. Y pues yo recuerdo que en mi caso yo lo que hacía, pues creo que se sigue manejando igual, era el número de carnet con la funcionalidad del proyecto. Entonces, pasaba lo mismo cuando creábamos unas clases dentro del proyecto. Normalmente, pues dan nombres por defectos. La idea es que si una clase a mí me sirve para enviar correos electrónicos, que esa clase se llame enviar correo, mail o algo por el estilo para que nosotros sepamos que el nombre de la clase es la función a la que va a realizar. Por ejemplo, si hacemos una calculadora, pues ustedes sabrán de que la calculadora, pues lo que requieren hacer son operaciones matemáticas. Entonces, si yo voy a crear por ejemplo, los 4 métodos básicos para sumar, restar, multiplicar o dividir, pues que cada método se llame o tenga un inicio con el nombre de la operación. Eso es parte de la documentación. Eh, de pronto para alguien, pues puede ser insignificativo, pero en realidad sí aporta bastante el que dejemos documentado bien en código. Ahora bien, tenemos los diagramas UML. Este es un estándar visual basado en diagramas utilizados para definir, visualizar, construir, documentar los componentes de un sistema o un software. Por ejemplo, era lo que les decía.
tenemos las clases. Las clases se pueden llamar de diferentes formas de acuerdo a lo que vayamos a realizar dentro de la documentación. Tenemos el manual técnico y también tenemos el manual de usuario. El manual técnico es un documento detallado que proporciona instrucciones, especificaciones y guías de uso, instalación y mantenimiento de un componente o una máquina. Ejemplo, tenemos un README en un proyecto, tenemos un sistema de ventas en el cual especificamos tecnologías, Java, MySQL, cómo ejecutar, importar proyectos, la configuración y cómo ejecutar. Manual de usuario. Es un documento que proporciona instrucciones detalladas paso a paso para el montaje, instalación, uso y mantenimiento de un producto de software. Por ejemplo, un sistema de facturación que el manual de usuario pues me va a decir a mí qué paso a paso es lo que debo realizar. Como experiencia, dentro de la institución tenemos un software que por ahí de pronto Eduardo lo ha escuchado mencionar, que se llama un sistema Condor, que es un sistema de manejo de bolsa, de dinero y de tesorería. Em, para comentarles un poquito, este software fue un software comprado, el cual se implementó dentro de la institución. Este software es bastante complejo, más trae toda la documentación que nosotros necesitamos, traía el manual técnico, el manual de usuario, pero lo que es un poquito curioso, que pues ustedes sabrán de que la mayoría de las cosas ahora vienen en inglés. Entonces, pues aquí el consejo es de que pues no dejemos por un lado el aprendizaje del segundo idioma, porque muchas veces nos vamos a tomar con manuales, los cuales van a estar en inglés o en algún otro idioma. Este software que yo les comento, este software es de una casa alemana. Entonces, cuando se hizo, me imagino que la implementación del software, pues se decidió que se colocara en idioma inglés, pues porque al final de cuentas el idioma inglés pareciera que es un idioma universal y por ello, pues encontramos en eso. ¿Qué es lo que encontramos en un manual técnico? El manual técnico básicamente nos dice a nosotros qué paquetes debemos de instalar, todos los requisitos mínimos que debemos de tener para la instalación de un software. También nos dice los recursos mínimos que debe de tener nuestra computadora, nuestro servidor, para poder implementar. En este caso, este software que yo les comento, solo para que se den una idea, nos decía a nosotros de que dentro de la documentación nos decía a nosotros que nuestro servidor debía de tener 128 gigas de RAM para que el software pudiera ejecutarse sin ningún problema. También nos decía que debía de tener, si no mal recuerdo, eran solo para la instalación del software, creo que eran entre 100 a 128 gigas de almacenamiento. Entonces, pónganle que ustedes vienen, compran un software o hacen un software, y el software, ustedes dicen: "Voy a hacer un mi pequeño servidor con 128 gigas de almacenamiento", pues, básicamente, cuando ustedes estén instalando un software así de pesado, pues, no va a aguantar y, lógicamente, el aplicativo se va a ver afectado al momento de no poder correr ni poder ejecutarse. Em, ¿Qué más les podría aportar? El software este también, como poniéndolo como ejemplo, también nos decía qué paquetes debíamos de agarrar, qué paquetes debíamos de ejecutar, las dependencias, las librerías, y así. Básicamente, ustedes pónganle que un manual técnico nos va a hablar sobre todos los requisitos que nosotros tenemos tenemos que tener a nivel de hardware y a nivel de software. Cuando nos vamos al manual de usuario, el manual de usuario no nos va a decir a nosotros no nos va a decir a nosotros, cómo hacer una consulta, cómo crear un método, eso no va dentro del manual de usuario. Dentro del manual de usuario, lo que vamos a encontrar es que, eh, por ejemplo, si tenemos una pantalla de ingreso de clientes, ingreso
de algo por el estilo. El manual de usuario lo que nos tiene que decir es, abra el menú de inicio, diríjase a la pantalla creación de usuario, coloque los siguientes datos, estos campos son obligatorios o no obligatorios, dele guardar, insertar, actualizar de acuerdo a lo que uno vaya colocando. Entonces, eh, yo no sé si acá en el curso pues también piden manuales de usuario y técnicos cuando uno entrega el, el desarrollo, pero yo recuerdo que sí nos los pedían anteriormente y para que vayan teniendo la idea de qué es lo que lleva cada uno de estos manuales. Dentro de los diagramas de UML tenemos bastantes diagramas y estos los vamos, yo no sé si todavía es así, pero cuando yo cursé la carrera en IPC2 se empezaban a ver todos estos diagramas. La verdad es que sí es bastante pesado el diagramar porque requiere de bastante tiempo, pero es fundamental para el inicio del proyecto. Ya nos ha pasado a nosotros, pues, tanto en el curso como en la parte laboral, que muchas veces nos entregan algo eh, y pues por la urgencia se empieza a desarrollar y se saca el problema, se saca el proyecto, la práctica y así sucesivamente. Pero cuando nosotros consideramos que es un proyecto bastante grande, primero debemos de planificar tiempos, que es parte de la documentación, y si se requiere, debemos de tener un diagrama base para, para poder empezar a realizar el proyecto. Nos pasó con Eduardo que hay un proyecto por ahí que nos entregaron un diagrama de clases. El diagrama de clases nos ayudó, pero en el camino fue cambiando. Entonces, eso también puede pasar de que nosotros tengamos nuestra documentación base para empezar el proyecto, pero en el camino nos puede ir cambiando porque omitieron cierta lógica de programación, no contemplaron ciertos escenarios. Entonces, yo creo que parte de esta documentación nos sirve bastante para el inicio de un proyecto grande. Ahora bien, cuando es una práctica, por ejemplo, poniendo aquí el tema del estudio, si es una práctica que nosotros decimos me va a tardar 2, 3 semanas, a menos que se los pidan como parte de la práctica, se hace la documentación, pero la documentación que yo les diría que sí hay que tener, pues esa es una documentación de planificación, porque ustedes deben de ir midiendo sus tiempos, en cuánto tiempo yo voy a desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, si fuera un sistema, pues, sencillo de poniendo nuevamente el ejemplo de una calculadora, ustedes dicen: "Lunes hago el método de suma, el martes hago el método de resta", y así sucesivamente, hasta cumplir con todo lo que nos pidan. Entonces, dentro de la diagramación de UML tenemos un diagrama de clases, que es el más común, muestra la estructura estática de clases, atributos, métodos y relaciones. Tenemos el diagrama de casos de uso, este modela la funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario, actores y acciones. Diagrama de secuencia muestra la interacción entre objetos a lo largo del tiempo. Diagrama de actividades representa el flujo de trabajo o procesos del paso a paso. Diagrama de objetos muestra las instancias reales de clases y sus relaciones en un momento dado. Diagrama de componentes visualiza cómo se organiza y depende del software de los otros componentes. Diagrama de despliegues muestra la arquitectura física del hardware y del software. Entonces, básicamente hay más, pero de los más importantes yo veo que ese es uno de los más importantes. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplitos que por ahí busqué. El diagrama de clases, yo no sé si ustedes tienen noción ya de lo que es un diagrama de clases, pero un diagrama de clases básicamente es agarrar los componentes más importantes que involucren un enunciado. Por ejemplo, si nos dicen, en este caso puse yo por acá uno, encontré uno pues bastante pequeño que básicamente es el de una empresa en el cual habla que tienen empleados, clientes, una empresa, subdirectivos y directivos. Ustedes ven unas relaciones por ahí, yo no sé si, bueno, tal vez alguien me puede confirmar por ahí
Si a esta altura de la carrera ya vieron esto, saben las relaciones que es de uno a uno, de uno a muchos, o aún no han visto esa parte. Pues fíjate que lo que es el diagrama de clases ya lo hemos visto, pero ponerle así como relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos, que es SQL, ellos no se les explicó esa parte todavía. Ah, ya, va, gracias. Bueno, pues, continuando aquí un poquito, eh, de pronto vamos a dar una pincelada, porque, pues, esto es bastante sencillo entender, pero cuando es un enunciado muy grande, se vuelve demasiado grande. Por ahí el proyecto que les comentaba con Eduardo, ese diagrama de clases, no me recuerdo si llegó a tener como 15, 20 clases y ya se vuelve un alboroto el cómo hacer todas estas relaciones, pero cuando yo les digo que tenemos una relación de uno a muchos, eso quiere decir que solamente va a haber una dependencia a muchos actores, por decirlo así. Y entonces sabemos de que en esta relación que tenemos de empleados-empresa, un empleado va a estar amarrado, puede estar amarrado a muchas empresas porque en su historial va a ir cambiando de empresa a empresa, a menos de que se case con esa empresa y nunca se cambie de empresa, pero eso es muy, muy raro, ¿verdad? Entonces, pues un empleado va a tener bastantes empresas amarradas en su historial. De igual manera, un cliente puede estar amarrado pues a muchas empresas por el hecho de que puede tener varios proveedores o de varias empresas. Y y de igual manera los directivos pues van a estar con un empleado y así sucesivamente. Entonces, eso sería un diagrama de clases. El diagrama de clases sería plasmar el objeto como tal. Si en el enunciado nos dice a nosotros que tenemos un empleado, el empleado tiene ciertas características como nombre, edad, número de teléfono, dirección, esos van a ser sus atributos al momento de diagramarlo y almacenarlo en la base de datos. De igual forma con los clientes. Ahora, con el diagrama de casos de uso, si ustedes ven por ahí, pues es tener un actor y el actor va a tener varias acciones. Entonces, por ejemplo, ahí decimos que el crítico de la comida va a probar la comida, va a pagar la comida y va a beber vino. Y el chef va a preparar la comida. Entonces, si recordamos lo que nos decía la descripción, dice que modela la funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario. Entonces, ustedes pónganse como actores o como aquel que va a ejecutar la acción. Por ejemplo, en este ejemplo que es como un tipo de degustación, pues va a haber alguien que pruebe la comida y un chef. Pongámosle un método que un método que envíe correos electrónicos. Va a haber un actor, y el actor, pues lógicamente, veámoslo desde la vista del que ejecuta la acción. Él va a hacer un login, después de hacer el login en el correo electrónico, va a darle enviar nuevo correo, va a ejecutar la acción de enviar y va a haber un receptor. El receptor, en este caso, sería la otra figura, sería el que reciba ese correo y ejecute la acción de dicha instrucción. Entonces, un caso de uso es tratar de plasmar a los actores juntamente con las acciones que van a realizar. También tenemos un diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia lo que nos decía es que muestra la interacción entre objetos a lo largo del tiempo. El diagrama de secuencia básicamente nos va a ir mostrando los tiempos en lo que se ejecuta cada una de las acciones pasando por un flujo. Aquí hay una tienda en línea. Nos dice la primera acción que va a ordenar y por aquí nos dice que va primero a realizar la orden, luego se va a chequear el método de pago. Cuando ya se confirmó el método de pago, va a notificar al vendedor. El vendedor o el dueño va a recibir la orden, la prueba y le envía un correo de confirmación. Y por último, pues se hace el despacho. Entonces,
El diagrama de secuencia nos va a ir mostrando paso a paso cada una de las interacciones que tenemos a lo largo del tiempo. Lo podemos ver acá, aquí está bastante sencillo y bastante simple de entender, pues que al final vamos a plasmar la idea de cómo irnos moviendo en el tiempo con cada una de las acciones. Eso sería el diagrama de secuencia. Luego tenemos el diagrama de actividades y un diagrama de objetos. El diagrama de actividades nos decía que representa el flujo de trabajo o procesos del paso a paso. Esto miremoslo como un diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo, si ustedes se recuerdan, en este plasmamos la acción en un círculo y cuando tenemos que tomar una decisión lo plasmamos en un rombo. Entonces, esto es como una lógica de programación. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, si hago esta acción, me va a hacer esto. Poniéndolo en ese caso, si el if no se cumple, vamos a tener un else que va a realizar otra acción. Entonces, eso sería con un if. Veámoslo con un case. En un case nosotros plasmamos diferentes escenarios. Si tenemos el case A, ejecuta una acción. Si no viene la A, tenemos un case B que va a ejecutar otra acción. Entonces, un diagrama de actividades es básicamente lo mismo en el cual yo voy a plasmar la actividad que yo tengo y se va a ir cumpliendo una a una. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos la actividad 1. Al momento de que se ejecuta la actividad 1, pasa a la actividad 2 y por último termina la actividad. Tenemos un fin de jornada. El fin de jornada implica, pues, tomarse una ducha o tomarse un descanso y terminar la actividad. Y tenemos la actividad también de despertarnos al inicio de una jornada. La persona amanece con hambre, entonces la persona va a desayunar, termina la acción. O la persona, pues, amanece, pues, con otro deseo y, pues, se vuelve a dormir, amanece todavía cansado, ¿verdad? Entonces, un diagrama de actividades plasmado en por ejemplo, en cuando nosotros nos despertamos. Yo me despierto, y lo primero que hago, pues ir a cepillarme, ¿verdad? Me cepillo y luego de cepillarme, preparo mi desayuno. En el desayuno, pues tenemos varias opciones. O hacemos cereales o hacemos un sándwich, por ejemplo. Si hago un cereal, pues me da hambre más tarde o almuerzo más luego. Entonces, cuando llevamos esta lógica, porque primero tenemos que tener la lógica a nivel de lo que yo hago a diario para que lo podamos plasmar a nivel de una lógica de programación. Por eso es importante de que todas estas actividades, todo lo que hemos visto, lo pensemos que son acciones que yo hago a diario, que yo hago todos los días, los cuales lo podemos llevar a una lógica de programación e irlo plasmando. Entonces, por ejemplo, el diagrama de actividades. Yendo a un enunciado, nos pueden pedir a nosotros que hagamos una página web. La página web, si inicia sesión un empleado, le va a mostrar un menú. Si inicia sesión el administrador, le va a mostrar otro menú. El empleado únicamente va a poder chequear, por ejemplo, órdenes, órdenes, clientes. De pronto va a poder visualizar los productos que hay en línea, pero el administrador va a poder eliminar, dar de baja, modificar, agregar productos, eliminar clientes y así sucesivamente. Entonces, yéndonos a este ejemplo, el diagrama de actividades, pues depende del rol que la persona pueda tener a nivel de un software. Entonces, así va a ser la decisión que se vaya a tomar. Luego a la par tenemos el diagrama de objetos. En el diagrama de objetos, la descripción nos decía que muestra instancias reales de clases y sus relaciones en un momento dado. Con esto, estamos diciendo de que tenemos un actor
el actor va a recibir el dinero, va a pedir azúcar, va a pedir el producto, va a tener, una acción en medio y va a poder cancelar el producto. Entonces, como nos está diciendo que sus relaciones van a ser en un momento dado, la relación puede ser entre que se arrepienta de pedir el producto o lo cancele, ¿verdad? Entonces, el diagrama de objetos va a ir mostrando, de igual forma que los otros, también acciones que podamos tener en el día a día. Casi ya terminando con el diagrama la diagramación UML, tenemos el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. El diagrama de componentes dice que visualiza cómo se organiza y depende el software de otros componentes. Aquí ya podemos ver un ejemplo más real a lo que yo les estaba comentando cuando lo llevamos a nivel de programación. Sabemos de que un método main va a estar amarrado a una interfaz o a varias interfaces en el cual va a ser llamado para ser ejecutado, en el cual vamos a poder llamar a varias clases o a varios subsistemas dentro del mismo. Por ejemplo, hablamos de un módulo, por ejemplo, de un módulo de facturación. El módulo de facturación puede tener, diferentes métodos. Pongámosle que si este fuera el método principal de facturación, el método de facturación va a poder realizar un PDF. Un método de facturación puede, en este caso, pues a nivel de facturación, la facturación se debe de certificar con un ente, el cual nos debe devolver una llave para que esa factura sea una factura legal, ¿verdad? Entonces, podemos tener un método de, de certificación, podemos tener otro método de enviar correo electrónico y así sucesivamente. Entonces, la idea sería acá que en un diagrama de componentes nosotros listemos los posibles métodos que vayamos a tener para luego insertarles una lógica de programación. Y con el diagrama de despliegue dice que muestra la arquitectura física del hardware y del software. Entonces, aquí ya nos vamos un poquito más a verlo a vista de hardware y de software, de lo que hablábamos en un inicio, de poder ir viendo qué recursos necesitamos, cuántos recursos tenemos, si necesitamos una compu pesadísima para poderla correr y así sucesivamente. Entonces, esto seguramente lo van a ver ustedes en IPC2. Yo recuerdo que ahí era donde se daba todos estos diagramas. La verdad es que yo no sé si ya el pensum cambió un poquito, pero sí es importante de que se vea y que siempre se refuerce, ¿verdad? Entonces, la importancia de documentar un proyecto, es lo que hemos venido hablando. Caso 1, un proyecto sin documentación, nadie sabe cómo funciona, hay bugs difíciles de arreglar, tiempo perdido y dependencia de una sola persona. Tenemos el caso 2 de un proyecto con documentación. Es rápido de entender, fácil darle mantenimiento, es escalable y trabajo en equipo real. Tenemos herramientas para diagramar y pues dentro de las herramientas hay herramientas que son gratuitas y que sin problema podemos ir agarrando, ingresando para ir conociendo un poquito por si nadie ha tenido la curiosidad o por si no los conocen. Para la diagramación UML está Draw.io, el Lucidchart, el Start UML. Yo recuerdo que en su momento teníamos licencia con el correo de ingeniería y en el Lucidchart, en mis tiempos dirían los jóvenes de hoy en día, pero yo recuerdo que teníamos licencia, no sé si aún sigue, pues de pronto todo ha cambiado, pero yo recuerdo que teníamos en su momento con el correo de la facultad. Em, para documentación técnica tenemos Notion, Confluence y para el código los comentarios de tipo Javadoc o un README en un proyecto. Nosotros dentro de la institución, pues utilizamos el Draw.io. El Draw.io a veces lo utilizamos solo para hacer diagramas bastante pequeños, donde queremos plasmar la idea de lo que queremos desarrollar o de lo que queremos hacer mención. Para documentar código, documentamos, muchas veces documentamos dentro del código con comentarios bien sutiles, pero que sean entendibles. Esto porque pónganle que hay procedimientos almacenados que vienen desde el año 2000
es bastante antiguo de pues la entidad bancaria y por ende la programación ha venido evolucionando, pero muchas veces nos ha pasado de que falló algo y cuando vamos a buscar los procesos son procesos muy antiguos y nos topamos con que saber ni quién lo hizo, ya no está la persona que desarrolló el procedimiento. Entonces, cuando vamos a revisar el procedimiento almacenado, nos toca que andar agarrando partes del código y mapeando variables, insertando variables y así. La ventaja de esto es que pónganle que si una variable recibe un campo de empresa, sí ha habido esa nomenclatura de que la variable que recibe la empresa se llame empresa. Si recibe la fecha, se llame fecha. Si recibe el monto o el total, se llame en total. Entonces, pues eso es lo que nos ha ayudado a ir resolviendo inconvenientes porque a veces entendemos un poquito el código cuando vemos los nombres de las variables. Entonces, por eso es importante de que tengamos una documentación actualizada. Y por aquí puse yo principales buenas prácticas de la documentación. Documentación viva y actualizada. La documentación debe actualizarse simultáneamente con los cambios en el código para evitar información obsoleta. Claridad y concisión. Utilizar un lenguaje claro, directo y evitar la redundancia. La documentación debe ser breve y enfocada en la utilidad. Enfoque en el porqué. Los comentarios deben de explicar la intención o el motivo detrás de una decisión de diseño, no simplemente describir lo que hace el código. La automatización. Utilizar herramientas para generar documentación automática a partir del código fuente. Estandarización y estilo. Mantener una estructura y formato y tono coherente en toda la documentación. No permita. Tenemos documentación de APIs y funciones. Cada método, clase o API debe incluir una descripción clara, parámetros de entrada y valores de retorno. Integración en el ciclo de desarrollo. No dejar la documentación para el final. Se debe incorporar en las metodologías ágiles como de DevOps. Uso de multimedia y ejemplos. Incluir ejemplos de código práctico, diagramas de arquitectura, flujos de usuario para facilitar la comprensión. Accesibilidad. Almacenar la documentación en repositorios accesibles. En este proyecto que yo les comentaba de que en la empresa se compró a una entidad alemana, nos pasó de que tuvimos un implementador y el implementador dejó hecho ciertos desarrollos, pero no se dejó una documentación como tal. Cuando ellos estuvieron haciendo los cambios y explicaciones, nos dejaron grabaciones. Entonces, la grabación se utilizó como una documentación porque aunque nos llevó un poquito de tiempo, nos fuimos a las grabaciones, entendimos qué habían hecho y con ello pudimos realizar ciertas mejoras y ciertas modificaciones. Ahora que ya tenemos otro proveedor, se ha estado pidiendo de que cada vez que se haga un desarrollo se deje su manual bien explicado para que no tengamos esa dificultad. Algo que por aquí quisiera mencionar también es el tema de la accesibilidad. Nosotros podemos tener proyectos dentro de una nube que en este caso podemos manejar Git. Ustedes han visto que cuando se versiona algo en Git nos piden comentarios o para hacerle un commit hay que agregarle un comentario. Entonces, también es como buena práctica que cuando hagamos el commit no solo le pongamos algo como avance 1, commit, avance 2, avance 3, sino de que tengamos cambios reales y que al momento de que hagamos un commit, sea un commit con un cambio significativo. Si, por ejemplo, en, en el desarrollo yo hice un desarrollo, ¿verdad? De cualquier cosa. Hago mi primer commit y le pongo funcionalidad de pantalla para la inserción de clientes. Y luego me piden agregarle eliminación de clientes. Entonces hago mi segundo commit con el commit de eliminación de clientes. Muchas veces, porque yo también lo hacía, de que como a nivel de práctica
por lo menos con un ingeniero aquí en la facultad, creo yo que medía la cantidad de commit que uno hacía en los despliegues. Entonces, si no mal recuerdo, eso me pasó con el ingeniero Espino. Yo no sé, yo me imagino que sigue aquí en la facultad, pero recuerdo que, no me recuerdo en qué curso, hicimos una práctica grupal. En la práctica grupal se quedó alguien a cargo de hacer los commit y cuando se hizo el conteo de commit, todos salieron perdiendo porque el ingeniero midió la cantidad de commit que se habían hecho por persona. Entonces, creo que en esa ocasión, creo que tratamos de batallar un poquito ahí para porque recuerdo que había sido por fases. En la fase uno nos pasó eso, que una persona fue la encargada de hacer todos los commit. Entonces ya para la segunda fase, entonces ya nos turnamos los commit y ya cada quien hizo como que la misma cantidad de commit para que sea medible en eso. Entonces, cada commit llevaba una función y una especificación de lo que habíamos desarrollado. Pues eso es importante también plasmarlo dentro de los commit para que sean commit que aporten algo al desarrollo que estamos haciendo. Entonces, eso serían las principales buenas prácticas de la documentación. Entonces, ya para ir terminando, les quiero dejar esta frase que el código habla con la máquina, la documentación habla con las personas. Y esto sería lo que pues he preparado un poquito para que podamos platicar de lo que es la importancia de la documentación. Pues si tuvieran alguna duda o algo, pues lo podemos platicar aquí sin problema. Yo no sé si quedó claro o si les quedó duda con algo o, o no sé. Si quieren, voy a cerrar Sí, esto para poder ver el chat. sí, Juan Luis. Y Ponerle con el manual de usuario, vos miras necesario, a veces, pues supongo que en ciertos casos sí es necesario, pero ponerle hacer un PDF, ¿no sería mejor en cierto caso? Como el manual de usuario está más dedicado como a explicarle pues, al que compró el producto, al sistema, cómo funciona. Y eso se puede como explicar mejor en un video, pero no sé si es tan necesario como en un manual técnico, pues el PDF. Fíjate, Juan, de que en mi experiencia, cuando nosotros hemos implementado el desarrollo de un software, normalmente lo que hacemos es dejar manuales. Muy difícilmente vamos a dejar un video, más que todo por el tema de la accesibilidad, porque si vos quisieras dejar un video, lo tendrías que subir en tu Drive y el Drive tendría que tener acceso, pues, la persona a la que le vas a vender el producto, pero, ¿qué pasa si esa persona se va de donde se vendió el software? Pues, básicamente, y si no tienen tu contacto, pues, ese video se queda como que perdido. Sí podrías entregar el video en un punto MP4 y, de hecho, creo que facilitaría también el entendimiento del software, aunque, en mi recomendación y en mi experiencia, es mejor hacer un pequeño PDF donde se pueda entender o a muy breve el dejar plasmado lo que estás vendiendo, lo que quieres dejar hecho. Entonces, yo, en mi experiencia, sería mejor dejar siempre un PDF con cada uno de los datos, aunque sí es más laborioso, porque ya nos ha pasado de que tenemos un software de 10, 15 pantallas, entonces nos toca que ir documentando pantalla por pantalla. Yo recuerdo que aquí en la facultad hicimos bastantes prácticas donde nos pedían un manual de usuario y sí era muy cansado el estar documentando porque pónganle que nos ha pasado de que nos dicen la entrega es hoy a medianoche y no es que hoy sea la fecha límite, sino de que desde antes podemos hacer la entrega si ya lo terminamos, pero como buen estudiante, si nos dicen a medianoche, entonces a medianoche la entrega. Entonces, a mí me pasaba bastante de que trataba de dejarlo listo, por ejemplo, una hora antes de la entrega, porque pues para qué darles cuento, y la siguiente hora me encargaba de hacer los manuales. Entonces,
sí es bastante laborioso y más que todo cuando tenés fechas de entrega, el dejar un video hecho puede ayudar, sí, con el tiempo suficiente, pero lo más rapidito es un PDF. Sí, Ashley. Sí, mira, como estabas hablando de organización, entonces yo quiero saber cómo es que tú te organizas cuando te dejan un proyecto, cuando tienes que entregar un proyecto, eh, ¿cómo te organizas para empezarlo? ¿Cómo es que sabes por dónde empezar o cómo empezar? Va, Sabiendo eso va qué a tienes depender, que hacer. sí, sí, te entiendo. Eso va a depender mucho del enunciado que a ti te den. Poniendo como ejemplo, aquí en la facultad, cuando yo creo que ya cambió bastante, pero por ejemplo, cuando llevábamos el curso de compiladores, anteriormente esos enunciados eran básicamente como de 120 a 150 páginas, recuerdo yo, porque eran enunciados súper grandes, de verdad que nunca acababa de leer todo eso. Conforme fue avanzando un poquito aquí, ya los enunciados incluso ya bajaron a 50, 60 páginas, recuerdo yo. Yo no sé si por ahí se mantengan, pero por ahí se mantenían, pero la idea de cómo empezar tú es primero eh, tomarte el tiempo para leer el enunciado o en tal caso entender la idea que el cliente quiere plasmar en ti y del software que quiere, que quiere implementar. ¿Cómo organizarnos en tiempos? La verdad es que a veces sí cuesta bastante organizarnos en tiempos, pero mi idea y mi sugerencia es que primero nos tomemos un tiempo para el entendimiento de lo que nos están pidiendo y luego dividirlo en tareas. Cuando tenemos un enunciado, por ejemplo, dando el ejemplo de un CRUD. El CRUD básicamente es crear, eliminar, actualizar. eh, entonces podemos ir colocando tiempos para, para el desarrollo de cada una de las cosas. Nosotros ahí con Eduardo tenemos una metodología que la metodología nos dice a nosotros de que no debemos de tardarnos más de, más de una semana por entregable o más de 2 semanas. Entonces, eso va a ir de acuerdo a tu experiencia. Si, por ejemplo, dentro del enunciado te dice a ti, hazme un, un modelo de base de datos. Entonces, el modelo de base de datos, primero, qué es lo que hace el modelo de base de datos? Primero, vámonos a hacer el diagrama de clases. El diagrama de clases de pronto me puede tardar a mí 1, 2, 3 días el hacer el diagrama de clases y luego el armar el DDL del diagrama de clases puede ser otros 2, 3 días. Entonces ahí ya llevamos una semana. Entonces, partimos en partes y en actividades el enunciado o la idea de la que tenemos y vamos organizando de acuerdo a las tareas. Yo lo que normalmente hacía es que cuando había algo muy complejo de hacer, lo dejaba para de último, porque habían métodos o cosas que nos pedían que dentro de aquí de la carrera que sí eran bastante complejas, entonces tratábamos de abarcar con lo más accesible e ir planificando y haciendo semana por semana. Recuerdo que cuando yo llevé compiladores 1, a nosotros nos medían por tiempos, porque en ese entonces, bueno, yo creo que sigue siendo igual, que la fase 1 es dependiente de la fase 2. Yo no sé si sigue siendo igual, pero en mi caso la fase 1 era dependiente de la fase 2. Y cuando el auxiliar nos decía, nosotros necesito que me hagan entregables, hacíamos entregables por semana, cada 2 semanas. Entonces nosotros planificábamos las actividades para ir entregando semana por semana. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué tanto tengo que hacer? Es partir por pedazos el enunciado e ir agarrando lo que no tiene dependencia. Porque, por ejemplo, a ti te puede decir el enunciado, necesito que me haga 10 pantallas y a ti te gusta diseñar. Entonces,
tú sabes de que esas pantallas las vas a sacar en 3 semanas o 2 semanas. Entonces tú dices, bueno, lo que se me hace más fácil es hacer pantallas, hacer diseños, hago mis formularios, le meto botones, le meto el menú y no le meto funcionalidad. Entonces, haces tú todo tu diseño, te piden a ti una página web, pues descargas un CSS, implementas el CSS y tú dices, yo esto lo tengo en una semana. Entonces implementas toda la parte gráfica. Luego de implementar toda la parte gráfica, entonces ya vienes y te dedicas a la parte del código, que no estoy diciendo que a ti te cueste, pero hay personas de que sí les cuesta desarrollar. En mi caso, yo cuando empecé sí me costó un montón, porque donde yo estudié anteriormente, ingresar a la universidad, no me enseñaron tanto código. Entonces, yo cuando empecé, la verdad es que sí me fue bastante duro. Entonces, a veces me gustaba más un poquito empezar por la parte del diseño, hacía mis formularios. Recuerdo que, bueno, yo no sé si ahora también es así, pero cuando yo llevé IPC1, nosotros la parte visual la hacíamos con código. Entonces, en el código íbamos diagramando y haciendo los formularios. Y a esos formularios desde el código se le metía una acción. Entonces, para mi planificación, yo lo que decía era, bueno, tal caso, de aquí para acá me tardo una semana, 2 semanas, hago la parte visual, el diseño y luego le meto funcionalidad. Y así con cada una de las cosas. Incluso cuando un botón lleva una acción, a veces un botón, una acción puede tener bastantes cosas amarradas por detrás que se pueden volver bastante complejas, como el meterle un hilo, meterle un llamado a una base de datos. Entonces, lo mejor es ir segmentando actividades por actividades, pero en resumen, la idea es que agarremos la actividad, empecemos por las actividades que son nuestros fuertes y luego ir desarrollando como en cascada, ir desarrollando de lo que nosotros dominamos hasta llegar hasta la parte más compleja para que tengamos avanzado lo más que podamos. Entonces, pues esa sería mi sugerencia y es lo que te puedo platicar un poquito a nivel de la experiencia que hemos ido agarrando con desarrollos. Gracias, Gilbert. Andrés. Sí. Sí, fíjate que te quería preguntar, en tu presentación colocaste en la parte de la documentación del código, si mal no recuerdo, unas herramientas. ¿Cómo funcionan esas herramientas? Es decir, son como tipo una especie de herramienta donde tú le pasas tu fragmento de código y ella como que lo explica para a un lenguaje más natural, porque, por ejemplo, hay personas que se les dificulta explicar lo que hicieron, ¿va? Su código. Y no necesariamente significa que esté malo, sino que no tienen como las palabras de explicarlo, ¿va? ¿Y Ya. en qué se diferencia eso en ponerlo, por ejemplo, como comentarios dentro del código y dentro de la IDE? Mira, yo recuerdo que aquí en la facultad nos enseñan a hacer grafos. Los grafos van amarrados a código como tal. Por ejemplo, un grafo es una gráfica de acciones en el cual podemos hacer árboles hacer árboles con instrucciones. Entonces, las herramientas cabal las páginas que yo les estaba dando, no es que pongas tu pseudocódigo, porque podríamos decirlo así, poner el pseudocódigo y que eso se traduzca en un diagrama, sino que sí hay que ir, hay que agarrar el diagrama, hay que agarrar lo que nosotros sabemos. Y por ejemplo, esta página que yo les había dicho, que es el Draw.io, y no me recuerdo si tengo algún diagrama aquí. Pero básicamente es ir agarrando gráficamente cada uno de los objetos que nosotros necesitamos para poder ir diagramando. Y cabal, aquí está la parte de UML. Y aquí en la parte de UML, esto es porque es bien básico. Podemos ir agarrando las clases y podemos ir traduciendo
lo que nosotros queremos plasmar. Y esto es de un diagrama de clases y este es de un diagrama de entidad-relación. Ya aquí tenemos los actores y para lo del diagrama de componentes y así, y esto es para lo del diagrama de secuencia. Entonces, de momento yo sí desconozco si, me imagino que sí, seguramente sí hay alguna herramienta que nosotros le pasemos el pseudocódigo y eso lo transforme en un diagrama, en algo que sea más entendible, pero yo de momento lo que conozco es hacer la diagramación así manualmente. Entonces, las páginas que por ahí puse, pues básicamente es para agarrar manualmente cada uno de los atributos que nosotros tenemos a la mano e ir diagramando. Entonces, si quisiéramos hacer un diagrama de clases, en el diagrama de clases nosotros aquí le definimos los atributos, le definimos si tenemos una llave primaria o una llave foránea y luego vamos pues haciendo los enlaces, ¿verdad? Entonces aquí pues la flechita te da la opción de que vos puedas aquí modificarle el diseño de acuerdo a lo que querés. Si querés representar de uno a muchos, pues a esta cosita de aquí se le conoce como patita de gallo, donde la patita de gallo, los 3 puntos hacen una relación de uno a muchos. Y las otras páginas que yo por ahí colocaba son directamente para ir documentando. Igual esta de Lucid Chart, creo que recuerdo que era. Esta también es para hacer diagramas UML. Y bueno, no me recuerdo que tenía una sesión, pero aquí podemos ver que también es como el Drawio, en donde podemos agarrar lo que nosotros necesitamos. Incluso miren, esta hora ya tiene inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a ayudar a diagramar. Entonces, pues sí existe. Vos le puedes decir ahí, mira, que te haga un diagrama de clases con estos objetos y seguramente te lo va a hacer. Entonces, pues la inteligencia artificial ahorra un poquito también. No sé si sea de pago o no la parte de la inteligencia artificial. Por aquí dice de beta, pero seguramente pues sería de probarlo y ver si funciona, ¿verdad? Pero en mi caso, yo cuando diagramaba algo, lo diagramaba manualmente. Entonces, recuerdo que utilizábamos otras aplicaciones para diagramar, pero no me recuerdo, no lo tengo a la mano. Pero pues sí hay herramientas que te permiten ahora transformar lo que vos estás pensando en un diagrama más entendible. Sí, Giovanni. Sí, yo solo tenía una duda con lo del manual, lo de los manuales. Ujú. Digamos, o sea, tenemos un proyecto ya hecho y hicimos los manuales, pero en ese proyecto más adelante lo actualizamos. Esos manuales, digamos, si las actualizaciones fueron muy grandes, pero para hacer esos manuales siempre hay que actualizarlos también, o digamos, se pueden dejar solo así. Mira, sí hay que actualizarlos. Eso ya no va a depender de que si vos agarraste un proyecto desde cero o uno ya empezado. Cuando nosotros hacemos una documentación, en las plantillas que yo he revisado, normalmente le ponen al inicio de la presentación, le ponen algo de versión. Entonces, le ponen versión 1.0 y en la versión 1.0 está la fecha en la que se hizo ese manual y está toda la documentación y hay una parte de comentarios. Luego, cuando se hace un cambio, si nos vamos a la documentación, le ponemos versión 1.2, si en dado caso está amarrado a la documentación que ya existe. Si fuera una nueva implementación, entonces ya cambiamos el número a versión 2.0 y agregamos cada uno de los objetos. Esto nos pasó con el software que yo les comentaba, que se llama Condor. Es un sistema de manejo de bolsa, de dinero, de compra de bonos y compra de pagarés, que es un sistema de tesorería. Nosotros acabamos de implementar una versión que en teoría nosotros implementamos la versión 362.0.
que es la versión en teoría más actualizada. Cuando nosotros fuimos haciendo la implementación, durante la implementación, el mismo proveedor de la casa matriz fue sacando fix y fue sacando correcciones. Entonces, cuando nosotros nos íbamos a ver la documentación, en la documentación ya decía versión 3.6.2.01 y ahora ya van por la 362.003. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar cada uno de los manuales, está un manual para la versión del fix corregido, que es la versión .1, .2, .3, y cuando vamos a revisar el manual final de la versión .3, dentro de este manual están todas las correcciones que ya se hicieron en la versión .2 y .1. Entonces, sí es importante documentar, pero eso va a depender mucho de la institución a la que estés trabajando, porque, por ejemplo, en este caso, esta institución que a nosotros le compramos el aplicativo, y ellos trabajan con Asia, trabajan con Asia, con franceses, con alemanes, con estadounidenses. Aquí en Latinoamérica creo que trabajan con colombianos y aquí en Guatemala trabajan con nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, ellos sacaron la versión 362 y a nivel mundial nadie había puesto la versión 362. Nosotros fuimos los primeros en poner esa versión y cuando la pusimos todo bien, pero en el camino salieron un montón de errores y nosotros, por parte de la entidad de nosotros, salieron como 2 o 3 bugs que después los reportaron de otros países, pero ya prácticamente estaban solventados porque ya los habíamos visto con nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar la documentación, sí está especificado cada una de las versiones y qué se resolvió en cada versión. Entonces, sí es importante de que tu manual lo tengas actualizado. Esto es con el manual técnico. El manual técnico, pues en el manual técnico vas a encontrar todas esas correcciones. Para un manual de usuario, normalmente lo que nosotros hacemos, porque así lo hacemos nosotros dentro de la institución, es que para cada desarrollo o para cada nueva implementación, dejamos un manual por aparte. A no ser de que ya modifiquemos una pantalla existente, entonces agarramos la documentación que tengamos y la actualizamos. Y nosotros, pues nosotros como la verdad trabajamos con bastantes personas dentro de la entidad, muchas veces nosotros no dejamos un manual, nos vamos a lo que nos comentaba por ahí el compañero de que a veces lo dejamos muchas veces en grabaciones. Lo dejamos en grabaciones o lo dejamos plasmado en un correo donde ya dejamos como que la documentación y la verdad es que un correo vive bastante tiempo y ahí se mantienen como parte de la documentación, pero ahí va a depender mucho del criterio que querrás utilizar para un manual de usuario. Ahora el manual técnico sí considero que ese sí se debe mantener actualizado y ir colocando el versionamiento de cada uno. Entonces, y Edgar, creo que por ahí tienes levantada la mano. Ah, sí, disculpa, yo tenía una duda. Recuerdo que en una diapositiva mostraste varios tipos de diagramas UML Ujú. y también contaste una experiencia que en un enunciado muy grande, pues llegaste a tener hasta un diagrama de clases de hasta como 15 clases. Sí. Entonces, no sé si en todos esos tipos de diagrama que mostraste hay unos que sirven mejor para enunciados más pequeños y otros que sí se sirvan para enunciados más grandes. No sé si hay como esa separación. Fíjate que no hay una separación porque al final de cuentas cada diagrama te va a servir para algo. Si tenemos un diagrama de clases, por ejemplo, de 15, 20 clases, cuando yo les digo un diagrama de clases, me refiero a que tengamos 15 objetos de estos azulitos. Esa es una clase. Entonces, si nosotros tenemos 15 diagramas, 15, 20 clases, podemos tener hasta 30, 40 casos de uso si nosotros lo queremos ver así y si queremos ser muy, muy específicos y muy, muy, muy a grosso modo de que querrás especificar cada una de las actividades. Pero, por ejemplo, mira, si te dicen a vos un sistema para iniciar sesión, un inicio de sesión, nosotros sabemos de que
un inicio de sesión podemos guardar empleados, podemos guardar clientes. Dentro del inicio de sesión, si es una página web, podemos guardar productos, podemos guardar compras, órdenes, podemos guardar departamentos, direcciones, envíos, y ahí básicamente ya vamos listando 8 cosas. Pero si vos querés hacer un diagrama de casos de uso, incluso lo puedes simplificar en 1 o 2 casos de uso, porque eso va a depender de qué tan explícito querrás hacer con cada una de las acciones. Yo en mi caso siempre trataba de hacerlo lo más resumido posible, porque un diagrama de casos de uso, pues el diagrama de casos de uso te va a listar cada una de las actividades que tenemos. Entonces, no es tan específico como un diagrama de clases, que en el diagrama de clases tenemos que listar nombres, atributos, incluso a veces tenemos que colocar si es un string, si es un entero, si es un booleano, si es un float. Entonces, el diagrama de casos de uso, incluso del ejemplo que yo te estaba diciendo, lo podemos plasmar en 1 o 2 casos de uso, y ya con eso tenemos ejemplificado la acción que nosotros queremos representar en un diagrama de clases. Entonces, muchas veces va a depender del negocio o lo que querrás plasmar como tal en la documentación. No siempre es necesario un diagrama de caso de uso, un diagrama de secuencia, porque va a depender de lo que te estén pidiendo. Si te dan un enunciado a nivel de base de datos, pues lo único que te va a servir a nivel de base de datos es tener claro el diagrama de clases. Entonces te vas a enfocar únicamente en realizar un diagrama de clases y no todo lo demás. Va a depender mucho del negocio y del proyecto que querrás plasmar, o hasta dónde querrás vender tu producto, porque si quisieras vender tu producto, entonces vos sí tenés que decir, necesito hacer un diagrama de clases para que el desarrollador sepa qué es lo que plasmamos. Necesitamos hacer un diagrama de secuencia, porque el diagrama de secuencia me va a decir cada una de las acciones que necesita la persona que va a tomar el proyecto. Un diagrama de componentes, que en el diagrama de componentes nos decía los requisitos mínimos que tenemos que tener para poder ejecutar eso. Entonces, va a depender mucho del negocio. Pues yo te diría que no siempre está condicionado a que si tenemos un diagrama de clases súper grande, vamos a tener un montón de los demás de los componentes, porque lo podemos ir resumiendo en las acciones más importantes para poder plasmar la idea que tenemos. Entonces, no siempre va a ser muchos componentes, sino que lo podemos resumir en poquitos componentes. Y Angie, dime. Buenos días. Yo quisiera preguntarle con respecto igual a lo de al diagrama de clases, ¿qué recomendación podría darnos para hacer un diagrama de clases más claro o tener más entendido qué métodos lleva, qué clases lleva, asociación, herencia y demás? Ya. Mira, tendríamos que buscar un ejemplo para poder plasmar un diagrama de clases, pero el diagrama de clases, a mí se me ocurre ahorita, porque es algo bastante común, un sistema de facturación. En un sistema de facturación, nosotros vamos a guardar los datos del emisor, del receptor. Vamos a tener un encabezado con los datos del cliente. Vamos a tener un detalle con las compras que hizo el cliente. Vamos a tener un ente certificador. Entonces, para poder realizar un diseño de clases amigable, primero tenemos que saber qué métodos tenemos o qué objetos interaccionan dentro del sistema. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un diagrama de clases en donde involucra a un administrador, nosotros sabemos que ese administrador, lógicamente, va a tener una acción para insertar, para eliminar, para actualizar. Y eso nos va a llevar a que nosotros vayamos plasmando por ahí la idea de los métodos que tenemos que tener dentro de nuestro enunciado o de nuestro proyecto. Porque si nosotros sabemos que el administrador va a actualizar,
sabemos de que tenemos que tener una función que vaya a la base de datos que actualice. Y, por ejemplo, si tenemos el diagrama de clases de un cliente, ¿el cliente qué va a hacer? El cliente se va a poder registrar en la página. Entonces, al momento de que se registra en la página, ¿qué va a ser la acción? Va a ser guardar. Entonces, mi guardar, ¿qué es? Un insertar o una función que se llama insertar. Luego, el mismo cliente va a poder realizar una orden. Entonces, ¿qué implica esa orden? Esa orden me implica a mí registrar el producto. Sabemos que va a ser un insert a la base de datos y a la vez que haga un cálculo de lo que compró dentro del software. Entonces, si hizo una compra de 10, 15 productos, nosotros sabemos que a cada uno de esos productos tiene que haber una función que haga la sumatoria de esos productos. Si en dado caso hay que sacarle IVA, tenemos que tener otra función o dentro del mismo código sabemos de que hay que meterle la condición de que le quite el IVA. Y si el cliente finalizó la compra, entonces el cliente va a necesitar su factura. Por ende, sabemos de que tenemos que tener una función de que certifique esa factura. Entonces, ¿qué implica certificar una factura? Va a depender mucho con el ente certificador que se esté trabajando. Nosotros trabajamos con un ente certificador que se llama Megaprint, en donde hacemos consumos de unas APIs para poder firmar los XML que estamos enviando. Entonces, cuando tú estás plasmando tu diagrama de clases, te vas dando cuenta de los posibles métodos que puedas tener para ir desarrollando cada uno. Lógicamente, eso estamos hablando en un enunciado sencillo y fácil de entender, pero si vamos a una clase de aquí de la facultad que te tipo de estructura de datos o archivos, esto la verdad es que ya se complica un poquito el ir plasmando la idea en cada una de los diagramas, pero porque es otro mundo totalmente. Pero básicamente sí, con un diagrama o con algo sí podemos ir teniendo la idea de los diferentes métodos que podemos tener para ir implementando dentro del desarrollo. Pero eso sería lo que yo te puedo comentar, Angie. Pues yo creo que por ahí ya no veo más dudas. Igual pues estoy a sus órdenes. Sí, igual. De nada, es que tú nos hablabas de lo que era el manual técnico y manual de usuario. Yo normalmente, cuando estoy documentando mis proyectos, me da como mucho problema lo que es la documentación del manual técnico. Porque, o sea, muchas veces siempre nos dicen así como, tienen que explicar los métodos que utilizaron, o incluso variables que utilizamos, pero a veces yo en los proyectos uso demasiadas variables o muchos métodos. Entonces, pues mi duda es como, ¿qué es lo fundamental que nosotros tenemos que colocar en los manuales técnicos o cómo debería yo empezar para que eso sea entendible para quien lo vaya a leer? Porque el manual técnico, o sea, también aparte a veces trae como lo que es necesario para que el programa corra. Pero pues los programas que yo hago pues nada más utilizan, por ejemplo, solo de IntelliJ y alguna librería que ya está importada, entonces realmente no entiendo muy bien cómo que qué es lo que tiene que tener el manual técnico. Mira, básicamente el manual técnico, si quieren voy a dejar de presentar. Déjenme ver si por aquí entre mis cosas todavía tengo algo de mis tiempos. A ver. No, ya no está aquí.
Mira, al final de cuentas, un manual técnico sí se puede llegar a extender. Depende de qué tanto quieras abarcar en un manual técnico. Manual técnico de fijo lleva los requisitos mínimos que tú necesitas para poder ejecutar el programa que estás desarrollando. Por ejemplo, si tú sabes que es un programa pesado, va a llevar 2 GB de RAM, que mínimo para ejecutar. Si es un punto .exe, por ejemplo, 2 GB de RAM, 2 GB de almacenamiento, porque pues necesita 500 megas para poder ejecutar el punto .exe. Entonces, de por sí lleva los requisitos mínimos que necesitas para poder correr tu programa. Segundo, yo lo que te diría es que te enfoques más que todo en la acción que realiza tu método. Si por ejemplo tu método, porque hay métodos de verdad que sí se pueden llegar a extender a más de 100 líneas de código y no te vas a poner a explicar línea por línea. Entonces, la idea sería de que tú agarres tu método y en el método, si por ejemplo dentro del método tú tienes una función de, por ejemplo, de Fibonacci, entonces tú documentas lo que hace el método y agarras partes más importantes de ese método y documentas las partes más importantes. Como por ejemplo la función de Fibonacci me hace esto porque necesito esto y esto. Si tú tuvieras una función de calcular el último día del mes actual, si por ejemplo estás por ejemplo estás haciendo algo que necesites que te devuelva el último día del mes, entonces tienes una función que llama a otra función u otro método, entonces tú documentas las partes más importantes. Y dentro de la documentación, aparte de los requisitos mínimos, también tienes que colocar las librerías que utilizas para correr. Y si dices que utilizas IntelliJ, pues IntelliJ la verdad es que sí, bastante completo porque ya no necesita ni siquiera de librerías. Y yo usaba NetBeans y en NetBeans sí había que importar cada paquete de acuerdo a lo que necesitábamos hacer. Entonces importaban los paquetes de Java para poder hacer una acción, recuerdo yo. Entonces nos tocaba que documentar lo que hacía la librería, lo que hacía el paquete. Y luego enfocarnos en cada una de las tareas que hacía. Estaba buscando aquí dentro de mis cosas en esta computadora, pero no tengo nada ya de la U. Creo que lo tengo guardado en un disco duro para poderles enseñar cómo hacía yo mis manuales. La verdad es que los hacía lo más simple que se podía para no invertirle tanto tiempo, porque la verdad es que el invertirle tiempo a un manual implica, si queremos hacerlo bien detallado, implica bastante tiempo. Pero la idea es dejarlo bien simplificado para que cuando alguien venga y diga, vi tu manual y vi que necesito tanto de RAM, necesito tal librería, necesito tal versión de Python para poderlo ejecutar, y así sucesivamente. Entonces ya con saber esos requisitos mínimos y luego con entender qué es lo que hace cada uno de los métodos, ya sea que tú dejes documentado los métodos dentro de tu código fuente o bien en el manual técnico dejes documentado lo que hace cada uno de los métodos. Pero yo te diría que agarres las partes más importantes o la idea es agarrar las partes más importantes y ya con eso pues ir documentando, ¿verdad? Ah, ok, sí, entiendo. Gracias. De nada. Gracias a ustedes, gracias Gilbert. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, pues ahí les voy a compartir pantalla. Pues este es el diploma que extiende la Escuela de Ingeniería en Sistemas. En este caso a Gilbert por el apoyo con esta conferencia. Gracias Gilbert, ahí gracias por tu aporte, de verdad que bastante valioso. Yo sé que pues pudimos tomar referencias acerca de tu experiencia, que yo sé que es mucha. Me he dado cuenta de la experiencia que tenés con estos temas de desarrollo, de documentación y
con los proyectos grandes. Entonces, ahí compañeros, pues espero que les haya servido de algo y este es el diploma de participación a Gilbert por el apoyo. Entonces, gracias Gilbert. Y pues, si no tienen alguna otra duda, solo les pido tal vez por favor que llenen este formulario, compañeros, que es sobre la conferencia y pues ahí estaría la conferencia por el día de hoy. Y nuevamente, Gilbert, gracias ahí por tu apoyo y por compartir tus conocimientos y experiencias. No, ahí estamos a la orden y cualquier cosita me cuentan. Gracias, Gilbert. Entonces, por favor, la conferencia y cuando terminen pueden salir de la sala ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Aux. Feliz tarde. Feliz tarde, Aux. Feliz tarde. Feliz tarde, Aux. Feliz tarde.
Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz día, Ox. Feliz día. Feliz día. Feliz día.